is one of my favorite people in Washington. Esto es lo que los tiene a ellos menstruando. He's a son of Cuban immigrants to this country. He grew up in very humble beginnings. Senator Rubio will be the chief diplomat of the United States of America. El vicepresidente hablando de Marco Rubio. Muchachos, esto los tiene a ellos. Do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. La elección de Marco Rubio como secretario de Estado los tiene a ellos malito. Quiero darle las gracias a Dios, a mi familia que no está aquí con nosotros hoy, a mis padres que vinieron en este país en el año 1956. El propósito de su vida fue que nosotros pudiéramos vivir los sueños que no fueron posibles para ellos. Es un honor increíble ser el secretario de Estado del país más poderoso y más bueno en la historia de toda la humanidad. Y es un gran honor y le doy las gracias al presidente Trump por esta oportunidad. Ellos andaban estreñidos con Biden y Marquito desde el primer día les provocó diarrea. Descomposición de estómago, los tiene malito. Andan mal, caballero. Andan viraditos al revés. No, y la represión en Cuba cancelaron automáticamente la liberación de los presos políticos. Se le pasó la bondad cuando los metieron otra vez en la lista. En vez de estar preocupados por sus problemas, están al pendiente de todo lo que sucede en los Estados Unidos. Ellos están perdiendo la superioridad cultural, racial que tenían. Pues cuando se dice que Estados Unidos es un país de inmigrantes, Estados Unidos fue un país de inmigrantes europeos hasta el fin del siglo XIX. Después de la Primera Guerra Mundial, ya por los fenómenos europeos, casi no hubo más inmigración europea. Y en 1965 hacen la ley de migración libre a Estados Unidos. Y ahí es cuando van latinos, chinos y de toda índole. Para el norteamericano blanco hegemónico, que es el simpatizante de Trump, esos no son americanos. ¿Qué manera hablan bien de esta gente? ¿Qué hablan esta gente de migrantes, de americanos, de ilegalidad? Si en Cuba ustedes tratan a las personas que no son de la ciudad, los tratan como ilegales. Ustedes, a los que nacidos en Cuba, ustedes los tratan como ilegales. Están hablando ustedes de política exterior ni de migración. Si ustedes son peores que los nazis. Ustedes desprecian a todos los cubanos que nacieron fuera de la capital, o ya se les olvida cómo los deportan. ¿Cuándo tú has visto en un país que deporten a las personas por estar en la ciudad? Esta gente hace redadas, como mismo la redada de la migratoria. Ellos hacen redadas, pero no para buscar emigrantes extranjeros, no, para buscar cubanos. Los multan, los meten presos, los montan en un tren, el tren de los animales, el tren ese lechero, no es el tren lechero, el tren de las vacas, y los mandan de regreso a sus provincias, los deportan. ¿De qué están hablando ustedes de migración y el respeto a los emigrantes? Si ustedes no se respetan de ustedes mismos. Y estamos hablando de personas nacidas. Los únicos que pueden estar en La Habana sin haber nacido en ella son los esbirros, los sicarios del Partido Comunista, bueno, y los matones de la policía, que por lo general la mayoría son del campo. Pero de ahí en lo adelante, ustedes persiguen a los ilegales. Los llaman así, ilegales. Y hay un decreto que les prohíbe entrar a la ciudad. ¿De qué están hablando ustedes? Americanos son ellos, que son descendientes de los blancos europeos nórdicos, y que esa es la cultura del verdadero americano. Fíjate que ellos con frecuencia te dicen el verdadero americano. Sí, como igual ustedes como dicen, el verdadero habanero. Cuba es La Habana y lo demás es áreas verdes. Ustedes a las personas que viven en otras provincias los tratan como animales. Ustedes son peores. Ustedes son muchísimo peor. El otro no es... El clásico americano. El clásico americano. El otro no lo es. Yo no sé de dónde ellos sacan esas hipótesis. Déjame ver, porque en la mesa redonda invitaron al general de la ciberclaria, mírenlo aquí. Que ustedes ven acá es hoy en día el director, el que tiene que ver con toda esta nueva campaña de comunicación social en Cuba, de la censura en las redes sociales. Este es el director, el general de las ciberclarias en Cuba, para que lo conozcan. Tiene que estar ya, me imagino, en la lista de represores. El Jorge Legañoa, así se llama. Bueno, y ya ustedes lo conocen. Este es el sicario que trabaja para una potencia extranjera. Trabaja para Rusia. Es un asalariado de los rusos. El análisis, después estaremos hablando de las medidas que ahora después adoptó. Entonces, Jorge, ya se adelantaban algunas de estas, vamos a decir, de estos tips, ¿no? Del discurso, ¿cuál es? En vez de estar hablando que por qué en Cuba no hay gas, porque la gente está cocinando en la calle con madera, por qué no hay comida, miren lo que ellos gastan su tiempo
y su dinero. Bueno, el dinero que le roban a la gente en Cuba. El análisis, ¿cómo valoras tú este discurso? Incluso más allá de estas ideas, ¿no? Estamos hablando de un hombre que obviamente fue una gran puesta en escena, lo decía, lo comentabas antes de comenzar la mesa. ¿Cómo lo ves? Mira, bueno, buenas noches a ti, al profe que tanto queremos y admiramos, y a los amigos televidentes. Cuando analizamos el discurso ayer de Donald Trump, que no fue un discurso largo, que tuvo una característica que no fue en el lugar, o sea, no fue en la explanada del Congreso, donde usualmente se hace la toma de posición, porque había una situación climática adversa desde el punto de vista de temperatura, etcétera, sino que lo hicieron en el centro del Capitolio. Primero, significativo porque ese mismo centro del Capitolio fue donde hace 4 años aquellos que tomaron el Capitolio hicieron de ese lugar el gran show anti-Biden, ¿no? Y pro-Trump. Esta rata comunista fue el que llamó al presidente de los Estados Unidos delincuente convicto en televisión el día de ayer. Delincuente convicto. Imagínate el nivel de desespero y el nivel de frustración que tienen ellos, que mira cómo están. Trump los tiene pensando, mira que no los deja dormir. Le estaban robando la elección en aquel momento. Ahora, en el mismo lugar o en uno de los escenarios donde fue todo aquel show y puesta en escena, bueno, pues también regresa Donald Trump a ese lugar y a otras salas donde también tuvieron que ubicar, porque había bastantes invitados para la toma de posesión del presidente Donald Trump. Y además se hizo acompañar de una oligarquía tecnocrática importante detrás de él sentado. Estamos hablando de Bezos, de Zuckerberg, estamos hablando de Facebook, de las principales redes sociales, de Meta en general. Ahí estaba Elon Musk, el gran soñador, y ahora mismo haciendo realidad el sueño del espacio de Estados Unidos después de los fracasos de las últimas décadas. Y quiero decirte que fue interesante, porque uno escucha a ese presidente y básicamente es un discurso muy bien elaborado, muy bien enfocado, con públicos a los que le repitió 2 y 3 veces las mismas ideas y los principios básicos de lo que supuestamente debiera ser Estados Unidos: libertad, independencia, soberanía, en el principio, en el medio, en el final. Entonces, incluso tuve la oportunidad. Bueno, el mayor contrasentido es que ocurre en el mismo día, el famoso día Martin Luther King, y dice él: haremos realidad tu sueño, Martin. O sea, uno se queda. Bueno, el canal también dice: venceremos, avanzamos, y uno se queda. ¿Por qué tú no haces esos análisis de los discursos de canal? A mí me gustaría ver esta rata haciendo ese análisis de los discursos de Limonada, porque Limonada dice corregir distorsión y todo el mundo se queda. Así como te quedas tú, así nos quedamos nosotros. Un hombre que ha sido misógino, que ha tenido durante su vida tantos sentimientos de xenofobia. Me parece que está... Pero, ¿él está hablando de Trump o él está hablando de Fidel Castro? Pues, hacia la minoría, y que horas después deshonró el nombre. Bueno, prácticamente. Estamos hablando de Donald Trump, un hombre cuya filosofía, muy bien definida, incluso en sus libros, cuando uno lo lee, es ataca. Ah, porque se ha leído los libros de Donald Trump. Lo que es fanático de Donald Trump, a mí que este es del otro bando. Bueno, del otro bando. A mí que es lo que está enamorado de Trump. No contraataca, sino ataca todo el tiempo. Un hombre que dice: nunca pidas perdón. Esas son sus palabras: nunca pida perdón. Igualitico el Calón en jefe, nunca pidió perdón por nada. Él aprendió a siempre ir por delante, nunca aceptes una derrota, y yo creo que es la expresión de un sentimiento estadounidense, Donald Trump. Es muy sintomático que en su discurso hable esa frase inicial lista para aplaudir: la era dorada de América comienza ahora. Ah, bueno. Imagínate tú, compara esa frase con resistir con creatividad. Yo gozo, de verdad que esto yo lo gozo, porque aquí ellos están, mira, están soltando su veneno. Hay una negación completa de la historia precedente, hay una negación de lo que han sido otras administraciones en materia del propio Estados Unidos, incluso el tema de la explotación petrolera. ¿Perforaremos? Y lo dice: sí, vamos a perforar. Yo prefiero tener un presidente que diga perforaremos y vamos a perforar, a tener un delincuente que diga fusilaremos y vamos a fusilar. Deberías hablar de eso tú, Xochibatón. Deberías entrenar a todos tus alumnitos que seguro andan por ahí, deberías entrenarlo en eso. Está decretando unas medidas de energéticas interesantes, se llama Emergencia Energética Nacional, que le da la potestad para donde hoy no han perforado y extraído los principales recursos del país desde el punto de vista energético, pues lo van a hacer. Bueno, ustedes están perforando en Cuba. Hay una empresa australiana que está sacando petróleo y lo está exportando. Y Cuba está que no sale de apagón en apagón. Por lo menos van a perforar, pero aquí no se va la corriente. Ni me mandan a poner el aire acondicionado a la temperatura que ustedes desean. Ni tú ves que tengo un inspector arriba de mí. Ah, y la corriente la pago con la misma moneda. La misma moneda de este país, ¿oíste? La moneda que tanto les gusta a ustedes. La moneda en que ustedes
están abriendo nuevas tiendas. Porque quieres que te diga una cosa. Abrieron otra tienda en dólares. Ahora te la voy a mostrar. No te vayas, ahora te la voy a mostrar. Y la mayor de las amenazas al Departamento de Justicia y de nuestro gobierno, dice, y de nuestro gobierno como armas. O sea, el Departamento de Justicia dice que ha terminado siendo un arma del político que está en el poder. Obviamente esto no es nuevo en Estados Unidos, pero al menos nunca había habido una amenaza tan directa a la institucionalidad de un país como lo hizo en su discurso inaugural. Básicamente, tiemblen que voy por ustedes. Sí. Así, los que están temblando realmente son ellos. Ellos son los que realmente están temblando. Le han dedicado hasta mesa redonda. Yo voy a darlo. Mira, cuando Trump se siente y haga una mesa redonda sobre esta gente, yo me voy a empezar a preocupar. Pero ellos llevan un mes hablando de Trump, no lo sueltan, deben picarle los oídos. Lo dejó muy, muy claro. Y luego apunta a elementos que son importantes en la vida del estadounidense. Seguridad. Está diciendo, no, vamos a militarizar la frontera. Yo me maravillo con esta gente. Vamos a militarizar la frontera. Ustedes tienen militarizado un país entero. ¿Cuál es la diferencia? Al menos van a militarizar la frontera para defenderla, para protegerla. Ustedes tienen militares para reprimir al pueblo. Tienes que decir eso, Legañoa. Tienes que decir eso. No pasarán, porque también ha habido la tendencia en su anterior, como digo yo, en su primera temporada en la Casa Blanca, a la criminalización del migrante. Bueno, por lo menos, mira, una primera temporada, va a tener una segunda y ya, porque de eso se trata la democracia. Ustedes tienen 66 temporadas. Ustedes ahora mismo son la serie que más temporadas tienen. Ustedes tienen más temporadas que el Juego de Tronos. 66 temporadas. Pero para atrás. Sí, todo el tiempo para atrás. Todo el tiempo hablando basura, todo el tiempo prometiendo y todo el tiempo robando. 66 temporadas. Yo prefiero un presidente con 2 temporadas que un dictador con 66. Tiene que decir eso también Legañoa. Un país que, recordemos, es básicamente, yo decía, genéticamente migrante, porque se ha constituido, se ha nucleado durante siglos. Él es quien vive. Bueno, su esposa, o sea, su familia en sentido general. Madre. Y hay incluso una negación al aporte de la migración en el desarrollo del país. Ustedes deberían predicar con el ejemplo. Ustedes son peores. La familia Castro nació en Holguín. Todos ustedes, todos los que dirigen el país, todos son orientales. Y ustedes no quieren orientales en La Habana. Ustedes se robaron La Habana, se apoderaron de La Habana y no quieren orientales. ¿Qué están criticando ustedes si ustedes son peores? Ustedes son el apartheid nacional. Ustedes son de Oriente, vinieron para La Habana, pero no quieren orientales en La Habana. Debería preocuparte por eso y deberías hablarle a la gente de esas leyes. Deberías hablarle de esas leyes que ustedes violan constantemente en Cuba. Y no preocuparse tanto por Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, malo que bueno, hay unas elecciones y las personas eligieron al presidente. Ahí en Cuba, ¿qué es lo que tienen? Un dictador por los siglos de los siglos y una marioneta de limonada. A ver con cuál tú te quedas. Pero como les gusta, toda esta historia es porque se les va a acabar, mira. Ellos ven que se les está cerrando la tubería de los dólares. Y ellos sin los dólares no pueden vivir. Etcétera. Y siempre el aquello de que vamos a ser más fuertes, vamos a ser más grandes. Además, delante de los mismos que los adversan, porque ahí estaban sentados a escasos 3-4 metros el ahora expresidente Biden, el expresidente Obama, el expresidente Clinton y Hillary, que fue su contendiente en la campaña hace unos años. Oye, qué belleza. Mira qué bien que él haya dicho esto. Miren ustedes, mira Xochibatón comunistón, mira qué linda es la democracia. Ahí estaban sentados sus contendientes. Estaba Hillary, estaba Bush también, estaban los Clinton, estaba Obama, estaba Biden, incluso estaba hasta Kamala Harris. Eso es para que tú veas un país como en democracia, la gente no se mata por pensar diferente. Todos los que pensaron diferente a tu dictador asesino, a los que no los fusiló, los metió presos, los desterró o los mató. Todo el que le hizo sombra, todo el que se opone a ustedes o lo meten preso o lo fusilan. Mira qué diferencia. Aquí los contendientes, tú eres mi enemigo, pero bueno, te tocó tu tiempo en el poder, tú fuiste presidente, ahora me toca a mí, ahora él me va a apoyar, porque se trata de un país, se trata de una nación. Ustedes no quieren oponentes, ustedes no permiten ni oposición, ustedes son peores. Oye, me gusta que hayas tocado este tema, Legañoa. A ver cuándo ustedes se van a permitir que los opositores en Cuba se sienten en la Asamblea Nacional. Mira la diferencia. Oye, me gusta que hablen estas cosas, porque cuando tú dejas hablar a esta gente, ellos mismos se echan la mierda encima. Mira la diferencia entre un país democrático y una tiranía. Contendiente, enemigo político, pero nos sentamos y conversamos. Y al final después, todos los supuestos enemigos, que no son enemigos, son enemigos políticos,
pero no como en Cuba. En Cuba todo el que era enemigo del cagalón en jefe o lo fusiló, o lo encarceló, o lo desapareció. Empezando por Hugo Enmati y terminando por Camilo. Mira la diferencia entre una dictadura. ¿Qué dictadura? Entre una tiranía fascista y un país democrático, donde los opositores, los contendientes se pueden sentar en la misma mesa sin ningún tipo de problema, sin que la ideología represente un impedimento. Qué bien. A la cual le ganó la propia Kamala Harris, que fue su contendiente en esta carrera presidencial. Kamala Harris estuvo ahí. ¿Tú permitirías, por ejemplo, vaya por decir algo, que Rosa María vaya a participar contigo ahí en una mesa redonda? Público, en vivo, ahí en la televisión, que te diga todas las verdades en tu cara. ¿Ustedes permitirían eso? Esas cosas solamente suceden en democracia. En las tiranías no suceden esas cosas. Oye, mira, yo no había visto esto, me gusta, qué bien, qué bien. Deja ver qué más dice. Es un discurso mesiánico que busca verse. Bueno, hay quien lo ha calificado como una asunción imperial, pero es un discurso mesiánico de lo que está restaurando viejas concepciones de Estados Unidos como elegido de Estados Unidos, como el país y la gran nación. Pero si usted habla del elegido, del líder histórico de la revolución, mesiánico, yo prefiero un presidente que sea mesiánico a un tipo que me diga todos los días que hay que resistir con creatividad. ¿Por qué tú no analizas los vómitos? Porque eso no se le puede decir ni discurso. Los vómitos que recita tu dictador de Guarapo. ¿Por qué tú no lo analizas así, con esta misma austeridad, con este mismo desafío? Y le preguntas qué cosa significa resistir con creatividad. Pregúntale por la resistencia creativa. Fíjate, pregúntale por eso. Yo creo que en sentido general ha sido un discurso interesante, porque habla de qué van a hacer estos 4 años en Estados Unidos. Después vamos a ir hablando de las medidas que van en correspondencia con lo que... O sea, totalmente en coherencia. Apostó a la coherencia. La coherencia que no perdamos de vista que en su primer mandato fue así, porque no hubo cosa que prometió. Eso es lo que queremos, que los líderes, que los políticos que nos representan sean coherentes. No podemos tener un tipo que dice Cuba sí, Yankees no, y después te pongo unas tiendas en dólares. No podemos tener un tipo que diga abajo el imperialismo y después te construye hoteles capitalistas para los turistas. ¿Te das cuenta? Eso es ser incoherente. Eso es lo que practican ustedes constantemente. Incluido que, bueno, fue en época de Biden que se terminó o se retiraron las fuerzas de Afganistán, pero fue justamente Trump quien hizo los esfuerzos en diálogo, en concepciones y finalmente en dejarle todo el poder a los mismos que 20 años antes habían sacado, a los talibanes que habían sacado del poder en Afganistán. Ustedes apoyaron a los rusos, ustedes enviaron tropas cubanas, ustedes enviaron boinas negras a Afganistán cuando los rusos estaban allí. Es que decir esas cosas, ¿viste? Para que los jóvenes lo sepan. Yo creo que hay que verlo en su esencia y hay que verlo también en su devenir histórico. Creo que el profesor nos puede ayudar en eso porque es muy interesante el tema. Y de eso quería hablar, bueno. No, el profesor va a hablar otro día, ya el profesor lo escuchamos. Oye, qué bueno está esto, caballero. Me gustaría ver al chivatón este es el que reparte la java de croqueta en la UCI. Este es el que da las clases, el que les lava el cerebro a todos los muchachitos. El delincuente que recibe combo, porque ¿dónde tú crees que tiene su familia? ¿Y dónde tú te crees que compran esta gente? ¿Tú te crees que esta gente compra en el agromercado de la esquina? No, chica, ¿no? Esa gente le dan unas tarjeticas VIP, con esas tarjeticas compran y después dice, mira, el cheque lo paga el Estado. Bueno, y sus buenos convitos, que ya sabemos que te mandan tus buenos convitos, que nos enteramos, muchachos, que esa chivatería revolucionaria, si no está apoyada por un combo capitalista, no funciona.